estar ahí. Así que tú con una buena perspectiva para este año. ¿Dices amén? Ese es el año también donde te vas a avivar aún más. Doblemente vas a estar avivado. Amén. Mira lo que dice. Capítulo 54 y versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces. Da voces. A ver, una vez más. Da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Di conmigo, refuerza estacas. Dile al que está a tu lado, este es el año donde vas a reforzar tus estacas. Qué interesante esta palabra. El Señor le está hablando a un pueblo que está cruzando un momento de esterilidad. Un momento, hablábamos que representa la esterilidad. Es no tener fruto, es no tener producto, es no avanzar, es una vida seca. El pueblo estaba pasando por una situación difícil, pero en medio de esa situación difícil, Dios le dice, no, lo que está tratando de decir es, no te quejes, no lamentes, sino levanta canción, da voces de júbilo, y les da la palabra profética. Ensancha el sitio de tu tienda. Mira cómo Dios proyecta a cada uno de nosotros con esta palabra. Ensancha, crece, avanza en tu propósito. Y dice, abre tus cortinas de tu habitación, que vean quién habita en tu corazón. Dice, no seas escasa, aprende a ser generoso, aprende a abrir tu mano y dar. Y le dice, alarga tus cuerdas, habla de cobertura, habla de visión. Y por último termina diciendo, refuerza tus estacas. ¿Para qué? Para que tu tienda esté firme, para que tu tienda esté estable, para que tu vida espiritual sea sólida. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Mira lo que Dios quiere de la iglesia en este año, que la iglesia se extienda en su vida espiritual, que haya una extensión en nuestra vida, que el reino de Dios se manifieste de una manera poderosa. Alguien dígame, por favor. Dile al que está a tu lado, te extenderás, te ensancharás, prosperarás. Eso es lo que Dios les está diciendo, pero da esa recomendación. Dice, si tú quieres extenderte, tienes que aprender a ensanchar, a reforzar, a abrir las puertas, las cortinas de tu casa, a no ser escasa. Y luego dice, ya tu descendencia heredará naciones y habitará la ciudad asoladas. Hasta ahí. ¿Cómo puedo yo este año tener un año donde pueda extenderme? La Biblia nos da un margen muy amplio de cómo nosotros iniciar un año en victoria y en bendición. ¿Dices amén? Ve conmigo por favor, primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. El capítulo 5. El versículo 10. Dice Isaías, refuerza tus estacas. Y mira lo que el apóstol Pedro dice, mas el Dios, ¿ya lo tienes? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el padecimiento es por un poco de tiempo. Las pruebas tienen un inicio y tienen un final. Ninguna prueba es eterna. Todo lo que tú pasas en tu vida cristiana, en tu matrimonio, en la esfera que tú quieras, siempre esa prueba va a tener un inicio y un final. Levanta tu mano y di, toda prueba tiene un inicio y tiene un final. Las pruebas que pasaste en el 2018, escúchame bien, esas pruebas tuvieron un inicio y un final. Y dice, el mismo Dios os perfeccione. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que Dios nos perfeccione. Y también dice que nos
afirme. Di conmigo, afirmar. Y luego dice, fortalezca y establezca. Mira cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué hablamos de extendernos? ¿Por qué hablamos de ensancharnos? Porque Dios quiere afirmarnos, Dios quiere establecernos sobre la roca que es su Hijo Jesús. Quiero hablarte hoy cómo establecer mi vida en este 2019. Cómo tener una vida estable. Cómo tener una vida estable. Cómo iniciar una vida estable. Sabes, muchos en el 2018 lamentablemente tuvieron una vida ambigua, más bajas que altas. Muchos menguaron en la oración, muchos menguaron y lamentablemente así terminaron el año. Muchos menguaron en su fe, muchos menguaron en la manera de congregarse. Pero sabes, este 2019 es una nueva apertura para poder levantarnos, para que tú puedas avanzar, para que te puedas extender. Oh, amada iglesia, quiero hablarte acerca de fe esta noche. Dios lo que quiere es que te levantes en fe, que te levantes en un nuevo inicio. ¿Para qué? Para que te extiendas, para que no pases los errores, los problemas que pasaste en el 2018, sino que para que puedas ver su gloria, para que puedas ver las victorias, para que puedas ver milagros, para que puedas ver la presencia de Dios obrando en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Y el apóstol Pablo dice, porque Él lo que quiere es perfeccionarte, Él lo que quiere es afirmarte, Él lo que quiere es fortalecerte, Él lo que quiere es establecerte. Tiene mucha relación con Isaías 54. Refuerza tus estacas, habla de establecer, habla de afirmar, habla de perfeccionar. Y nuestra vida tiene que ser así, ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. No conformarnos con lo que vimos en el 2018, sino tener una perspectiva de que podemos ver algo mejor todavía en este año. Podemos ver más de parte de Dios. Claro que sí, podemos ver más milagros, podemos ver más sanidades, podemos ver salvación en nuestra casa. Alguien dígame, por favor. Claro, podemos, este 2019 podemos ver algo más de parte de Dios, porque Dios siempre tiene algo más que darnos. Desecha esa idea de incredulidad, esa idea de falta de fe. Deséchala de tu corazón y comienza a levantarte en fe y a creer que Dios tiene algo más que darnos. Pero la palabra clave para este año es aprender a establecernos, a afirmarnos. Esa es la clave para este año. De eso habla Isaías 54. Refuerza tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda. Habla acerca de alguien que se va a establecer, que va a afirmarse. Dios es un Dios que establece. Tú lo puedes ver desde el Antiguo Testamento, Dios estableciendo, siempre establece algo. Lo vemos en el Nuevo Testamento también, Dios estableciendo ahora por medio de su Hijo Jesucristo. Es una palabra clave para este año, establecer, porque Dios es un Dios que establece. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él establece su trono. Él estableció su pacto con su pueblo. Lo estableció con Abraham, estableció un pacto. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Noé, lo hizo con David, lo hizo con Salomón. Porque Dios establece pactos. Pero el Nuevo Testamento también nos enseña que Dios establece su palabra ahora con nosotros, la iglesia. Marcos capítulo 13 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra... Levanta tu mano y di: su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él la establece en nosotros. Porque es un Dios que establece su palabra. Su palabra es eterna, porque Él la estableció. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra está establecido hasta el día de hoy. Escucha bien lo que dice: el cielo y la tierra pasarán. Pasarán las modas, pasarán las etapas, pasará todo, pero dice: su palabra no pasa, porque está establecida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 también habla acerca de la palabra profética. Él ha establecido esa palabra. Dios es un Dios que establece. Él estableció un nuevo pacto con nosotros. Di conmigo: Él estableció un nuevo pacto. Lo dice Hebreos capítulo 10 versículo 9.
¿Puedes poner por favor Hebreos 10:9? Mira lo que dice. Porque Dios es un Dios que establece. Y Él estableció un nuevo pacto, dice, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, hablando del antiguo pacto, dice, quítalo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. El nuevo pacto, ¿en quién? En Jesucristo. Di conmigo, su nuevo pacto es por medio de Jesús. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8. Anótalo por favor. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto, establecido sobre mejores. Porque Dios es un Dios que establece su pacto bajo mejores. Levanta tu mano y di: yo tengo mejores promesas. No, pero vamos, dilo con fe: yo tengo mejores promesas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él establece ese pacto bajo mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del antiguo pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque Dios es un Dios que establece. Es un Dios que establece su palabra, establece un nuevo pacto. Y anota, número 3, es un Dios que establece a su pueblo. Es un Dios que establece a su pueblo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Búscalo por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses. ¿De qué es? A ver, chécate, es que no sé qué trae. No sé qué trae. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es ¿quién? ¿Cómo es el Señor? Fiel es el Señor que os, sinónimo de establecer, que os afirmará y guardará del mal. Dios afirma ¿a quién? A su pueblo. Establece a su pueblo, porque Dios quiere un pueblo sólido, firme, estable, no endeble. Dios no quiere una iglesia débil. Dios no quiere ver una iglesia débil en su oración. Dios no quiere una iglesia débil en su forma de vivir. Dios quiere una iglesia firme, sólida, estable, que ha reforzado sus estacas. Esa es la manera en la que Dios quiere ver a su pueblo. Por eso te estoy hablando de cómo establecer nuestra vida este año. Muchos lamentablemente no son estables espiritualmente. Muchos en el año pasado, en el 2018, tuvieron muchas caídas. Y sabes, la Biblia dice que Él nos ha establecido, nos ha afirmado. Él establece a su iglesia como un cuerpo unido, donde la cabeza es Cristo. Yo quiero que busques por favor Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Mira cómo Dios establece a su iglesia como un cuerpo unido. ¿Estás conmigo? Mira lo que dice la escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, lee por favor, crezcamos en todo. Dios quiere un crecimiento en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El que sigue: de quien todo el cuerpo, di conmigo, todo el cuerpo. Y luego mira cómo debe de estar el cuerpo, porque Dios establece a su pueblo como un cuerpo, pero el cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose. Dios establece su palabra,
Dios establece un nuevo pacto por medio de Jesús. Y Dios establece a su pueblo. ¿Para qué lo establece? Para que crezca en todo. Hablar de Isaías 54, de ensanchar nuestra tienda, de abrir nuestras cortinas, de reforzar nuestras estacas, habla de crecimiento. Este es el año donde tú tienes que crecer espiritualmente, donde tú tienes que avanzar. Pero ojo acá, no dice que solamente ciertos miembros del cuerpo, no, dice todo el cuerpo crece. Di conmigo, todo el cuerpo. Quiere decir que tú y yo, todos nosotros los que hemos creído en Jesús, tenemos que avanzar, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Una iglesia unida, unida en la oración, unida en ayunos, unida en las batallas, pero también unida en las victorias. Una iglesia que militan juntos, hombro a hombro, brazo con brazo, hombro con hombro. Dice, esa iglesia es la que ha sido establecida. Hablar de Isaías 54 es hablar de crecimiento como iglesia. No solamente unos cuantos, no solamente el ministerio pastoral, no solamente el liderazgo, sino todos y cada uno de nosotros, cada quien en su lugar, cada quien con su participación dentro del cuerpo, pero todos crecemos. Los jóvenes que crecen, niños que avanzan en la semilla de Dios, matrimonios que avanzan y crecen en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere este año, y eso es lo que tenemos que creer y en lo que tenemos que avanzar, en crecer. Ya no quedarnos ahí. La Biblia dice, olvida las cosas pasadas en Isaías. Olvida las cosas pasadas, porque aquí dice, yo abriré camino en la soledad. Mira lo que dice Isaías, dice, yo abriré camino. Yo meditaba esa palabra en estos días. Dice, Él abrirá caminos. ¿Por qué abre caminos? Porque Él quiere que la iglesia siga avanzando. Muchos dejaron de avanzar, muchos dejaron de crecer, muchos dejaron de servir, muchos dejaron de hacer muchas cosas que hacían cuando se convirtieron. Entonces, hablar de ensancharnos es hablar de crecer, de avanzar en lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Cada uno de nosotros. Mira, todos se proponen metas. Yo sé que todos tienen un propósito para este año. Hay propósitos personales y son buenos. Todo el propósito que tú pongas en tu corazón es bueno, pero el mayor propósito en el cual tenemos que avanzar es en el crecimiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que hay un supremo llamamiento. Fuimos llamados a alcanzar un supremo llamamiento. Filipenses dice, ciertamente olvidando las cosas que están atrás, nos extendemos al supremo llamamiento. El supremo, ojo acá, amada iglesia, el supremo llamamiento del que habla la Biblia no habla de que tú seas próspero económicamente. El supremo llamamiento no habla de que tengas bienes materiales en abundancia. No, el supremo llamamiento en el que habla el apóstol Pablo es en Cristo Jesús. Ese es nuestro supremo llamamiento. A eso tenemos que llegar, a parecernos más a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces imagínate si este año como iglesia todos reforzamos las estacas. Si este año como iglesia todos alargamos nuestras cuerdas. Si este año como iglesia todos abrimos las cortinas de nuestra habitación para que vea cómo vivimos como iglesia, quién habita dentro de nosotros. Entonces, ¿qué se cumplirá? Dice, te extenderás. Habrá una extensión en tu vida. Y vamos, que Dios es verdadero en su palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero tenemos que abrazar esa palabra este año. Por eso es importante que comencemos estableciendo nuestras vidas como iglesia, vivir como iglesia, orar como iglesia, reunirnos como la iglesia. No nada más al inicio del año. Muchos lo hacen al inicio del año. Viene un año nuevo y dice, ahora sí comienzo, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a... Pero solamente lo hacen por cuestión de conciencia, pero ya no por cuestión de convicción en el corazón. ¿Está conmigo? Muchos vienen a la iglesia al inicio del año simplemente porque tienen un cargo de conciencia, porque terminaron el año mal, porque no cumplieron sus metas. Por ejemplo, una de mis metas en este inicio no fue adelgazar. Aleluya. Ay, pastor, ya se va a meter con eso.
Sigamos mejor con las cuerdas y las estacas. Muchos proponen, sí, ya, ahora sí voy. Yo no propuse eso. ¿Por qué? Porque yo procuré cuidarme todo el año y terminé el año cuidándome. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Entonces, aquellos que inician su 2019, ahora sí voy a ir al gimnasio, es porque tienen un cargo de conciencia y dicen, como no lo hice en los últimos meses. Entonces las iglesias se llenan por gente que piensa así. Como no lo hice en el año, bueno, tengo la oportunidad. Y qué bueno, ok, hazlo, está bien. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Permanecer en lo que hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Estás conmigo? O sea, permanecer, establecernos en eso. Muchos vienen a la iglesia orando. ¿Por qué? Porque no terminaron el año orando. Y por cuestión de conciencia, la conciencia les acusa. ¿Y qué dicen? Hombre, tengo que orar ahora sí porque es un año nuevo. ¿Y por qué? El que termina orando no tiene problemas de iniciar orando. El que termina congregándose no tiene problemas de iniciar el año congregándose. El que termina dando no tiene problemas para comenzar el año dando. ¿Estás conmigo? Entonces, la idea de Dios es que este año tú te establezcas, logres establecerte. Eso, que tengas una vida sólida, firme. Y yo te quiero hablar así rápido algunas definiciones de lo que es establecer. Hechos capítulo 16 versículo 5. Hechos capítulo 16 alguien diga aleluya, por favor. Mira lo que dice. Mira cuál es el propósito de Dios. Así que las iglesias ¿eran qué? Eran confirmadas, establecidas en otras versiones o en una definición. Las iglesias eran confirmadas, establecidas en la fe y aumentaban el número. ¿Por qué crecía la iglesia? Porque era una iglesia estable, no era una iglesia endeble. De hecho, el profeta Isaías habla mucho acerca de eso. Habla acerca de las rodillas endebles. Hay muchos que así tienen su vida. Unas rodillas endebles representan una vida frágil, una vida débil espiritualmente. Dice enderezar, fortalecer las rodillas endebles. ¿Sí lo has leído? Eso representa a muchos cristianos, muchos creyentes con una vida débil espiritualmente. Aquí la iglesia en el Nuevo Testamento vemos a una iglesia no débil, sino vemos a una iglesia confirmada, establecida. Pero miren qué, en la fe. En la fe es lo primero que debemos de establecer, la fe, porque nuestra fe es la victoria en Cristo Jesús. La fe es nuestro escudo. ¿Para qué? Para poder soportar los dardos del enemigo. La fe. Y la fe, dice, hacían que la iglesia aumentaba en número cada día. ¿Por qué? Porque los que se agregaban miraban la manera en que la iglesia vivía. Miraban que la iglesia no era una iglesia débil. Eran personas que estaban pasando por persecución, estaban pasando por momentos difíciles, pero aún así estaban firmes en lo que habían creído. Y cuando alguien está firme en lo que ha creído, hace que otros vean el testimonio, hacen que otros digan: oye, ¿por qué pasa tanta prueba y sigue de pie? ¿Por qué está pasando tanta prueba y aún así sigue a la iglesia? La gente se asombra cuando mira creyentes que están sólidos en la fe a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Confían en Jesús y dicen: yo quiero a ese Jesús en el cual ha creído. Y por eso la gente dice que se aumentaba. La gente buscaba al Dios en el que habían confiado. Lo contrario es cuando hay una iglesia débil, la gente dice: ¿para eso quiero ser cristiano? Lo contrario es cuando hay creyentes débiles en la fe, la gente lo que dice: ¿y eso que es cristiano? Pero aquí no vemos este caso. Aquí vemos una iglesia establecida, firme. ¿Pero en qué? En la fe. Firme. Que este año tu fe se puede establecer sobre esas mejores promesas que Dios estableció sobre nosotros.
Porque tu fe puede estar establecida sobre la palabra de Dios que fue establecida sobre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. La persona que se establece es la persona que logra ensanchar el territorio, logra ensanchar su vida espiritual. El que ha establecido su fe es aquel que logra avanzar en el propósito en Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Mira, déjame darte algunas definiciones. Anota esto, por favor. Establecer. Establecer significa confirmar. Establecer significa tener solidez. Establecer significa permanecer. Establecer significa arraigar. Mira todas las definiciones de establecer. Establecer significa perseverar. ¿Cuántos perseveran acá? Así vivía la iglesia. La iglesia avanzaba porque estaba confirmada en la fe, porque eran sólidos en la fe, porque permanecieron en la fe, porque estaban arraigados en la fe, porque perseveraban en la fe. Eso significa establecer. La idea principal de Dios es que la iglesia sea una iglesia establecida, discípulos establecidos. Anota número 1, firmeza. Vamos a ver solamente unas definiciones de establecer. Firmeza. ¿Cuántos quieren aprender algo? Cuando tú aprendes, te estableces, porque la enseñanza es luz, dice Proverbios. Di conmigo, la enseñanza es luz. Dejamos de aprender, dejamos de avanzar. Dejamos de aprender, dejamos de crecer. Dejamos de aprender, dejamos de conquistar. Pero entre más aprendemos de la palabra de Dios, más estables, más firmes, más sólidos como cristianos seremos. Entonces, la idea de Dios es una iglesia firme, que tenga firmeza. La Biblia anima a estar firmes. Estamos hablando de firmeza como sinónimo de establecimiento. ¿Estás acá conmigo? La Biblia, anota esto por favor, la Biblia anima a estar firmes. Y si ya terminaste de escribir eso, dile al que está a tu lado: la Biblia te anima a que seas firme. ¿Cuántos firmes hay acá? Levante la mano los que son firmes. Primera de Corintios 15:58. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Mira, firmes es sinónimo de establecimiento, creyentes establecidos. Entonces Pablo le dice a la iglesia: estad firmes, porque la firmeza también va con la constancia. Alguien constante, ponme atención, alguien firme y constante es el que sabe lo que tiene que hacer sin necesidad que le digan que lo tiene que hacer. Alguien que es firme y constante sabe que tiene que leer la Biblia día a día. Eso es constancia, hacer algo de continuo. No le tienen que estar diciendo lee la Biblia, no le tienen que estar diciendo tienes que orar, no le tienes que estar diciendo te tienes que congregar. Por eso Pablo dice, da esta recomendación: firmes y constante. ¿Cuál es el resultado de la firmeza y de la constancia? Crecer en la obra del Señor siempre. Firme. La Biblia nos anima a estar firmes y constantes. Ahora, Primera de Corintios capítulo 16, el versículo 13. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Lee junto conmigo. Velad. ¿Qué dice ahí? Mira, y aquí está. Léelo, no, por favor, ve acá. Míralo acá. Velad y estar
Porque la Biblia nos anima a estar firmes. Alguien que sabe que es el año de ensancharse en la fe, va a estar firme. Va a estar firme. Firme en la fe. Di conmigo, firme en la fe. Mira, ve conmigo 2 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 24. Porque la Biblia nos motiva, nos anima a estar firmes. ¿Lo tienes? Capítulo 1, versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, este año afirma tu fe. Afirma tu fe. Por último, Colosenses capítulo 2. Ve conmigo a Colosenses. Capítulo 2. El versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. ¿Y qué? Y la firmeza. 1 de Corintios, 2 de Corintios y la carta a los Colosenses. Pablo se refiere o declara algo importante, que es la firmeza. Alguien establecido es alguien firme en la fe. Aquel que está establecido sobre la roca va a estar firme en su fe. Anota esto, por favor. La firmeza da estabilidad. La firmeza da estabilidad. ¿Cuántos quieren ser estables este año? Alguien que no es estable en la fe no sabe hacia dónde va a ir, no sabe qué es lo que quiere alcanzar, no sabe cuál es su propósito. Alguien que no es estable, un día va a querer alcanzar algo y otro día va a querer alcanzar otra cosa. Alguien estable tiene una vida ambigua. Un día quiere el blanco, otro día quiere el negro. Pero cuando tú eres firme en la fe, entonces tú eres estable. Tu vida espiritual es estable. Hay gente que por no ser firmes oran, no reciben en el momento el milagro, se destabilizan. ¿Sí has conocido ese tipo de personas? Que dicen, yo ya no oro, ¿por qué? Porque Dios no me respondió. No es que no te responde, es que quizá Dios está tratando en la firmeza de tu fe. Porque la Biblia enseña de estar insistiendo en oración. Como la mujer que pedía justicia al juez. Jesús lo habla, dice, esta mujer fue que insistente, y habla acerca de la fe. Así tiene que ser la fe. Entonces cuando tú no eres firme en la fe, eres inestable. Un día crees y otro día viene la prueba y ya no crees. Así son muchos creyentes. Pasan por porque te voy a decir algo, todos vamos a pasar por una prueba. Todos vamos a pasar por un momento, porque si tenemos fe, la fe tiene que ser probada para que sea fe. No quisiéramos, ¿verdad? Nadie quisiera pasar, porque quisiéramos que fuera un año donde todo fuera libre, ¿no? Todo tranquilo, todo a nuestra manera, pero no. La única manera de llegar a firmarnos y a tener la estabilidad es cuando nuestra fe es probada. Sí. Pero cuando tú pasas la prueba, te conviertas en alguien estable. Ya nada te puede mover. Y pasas otra prueba y ¿qué crees? Te mantienes de pie. ¿Por qué? Porque pasaste la primera junto de la mano del Señor y sabes que la segunda prueba también la vas a pasar junto de la mano del Señor. No te desamparó en la primera, no te va a desamparar en la segunda prueba, porque te conviertes en alguien estable. Porque la firmeza da estabilidad. Anota esto también. La firmeza da compromiso. Quiere decir que una persona firme es estable y comprometida. Estable y comprometida. ¿Cuántos son estables? Levante la mano. ¿Cuántos son estables? Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos son comprometidos? Levante la mano.
¿Cuántos están comprometidos con el reino? No conmigo, no con el hombre, sino con el reino de Dios. Alguien firme no solamente es estable, alguien firme, establecido, es comprometido. Yo creo que este año vamos a hablar mucho del compromiso. Sabe que está comprometido con el reino, y como está comprometido con el reino, sabe que tiene que avanzar, sabe que tiene que orar, sabe que tiene que leer la palabra, sabe que tiene que congregarse, sabe que tiene que ganar almas, sabe que tiene que abrir su casa de vida, sabe que tiene que servir, porque está comprometido con el reino. Alguien que no tiene firmeza no es estable y por consecuencia no se compromete con el reino. Quiero decirte algo, hay muchos así. Por falta de firmeza no se comprometen en el reino, no se comprometen con servir en el reino, cosa que es un privilegio, servir en el reino. No se comprometen con ganar un alma. ¿Por qué? Porque no hay firmeza. Alguien comprometido solamente va a pedir sus beneficios, va a pedir sus privilegios, pero no va a tomar su responsabilidad. Te lo voy a repetir una vez más. Alguien que no es firme en su fe, no está estable, no ha reforzado sus estacas, esa persona muy difícilmente se va a comprometer con el reino. Va a pedir los privilegios, va a pedir que se le dé sus beneficios en el reino, va a pedir sus añadiduras, pero no va a tomar su responsabilidad. Porque en el reino hay añadiduras, en el reino hay privilegios como hijos, pero también hay responsabilidad, también hay compromiso. Alguien dígame, por favor. O sea, la gente firme se compromete. A mí me gusta la gente comprometida. Me gusta estar rodeado de gente comprometida. Sí. Porque la gente que no se compromete, ponme atención, la gente que no se compromete no es de confianza. ¿Cuántos conocen de ese tipo? La gente que no está firme no da confianza. Yo escuché decir una persona, esto yo lo escuché, un hombre que tiene negocios, pues, tiene dinero para hacer negocios, y él decía: yo no hago negocios con gente que no es firme en su palabra, no es firme en lo que hace, no es firme en sus propósitos. Yo lo escuché decir y me llamó la atención. ¿Por qué? Pues la idea es, porque obviamente él no va a poner su dinero en gente que no es digna de confianza. ¿Estás conmigo? Entonces imagínate, yo me puse a pensar, imagínate Dios con nosotros. Si tú quieres que Dios ponga más recursos en tu mano, que Dios deposite una doble porción de unción sobre tu vida, si tú quieres ver la gloria de Dios a un mayor nivel, necesitas compromiso. Necesitas comprometerte con el reino, tomar tu responsabilidad. ¿Estás acá conmigo? Hoy en día los jóvenes quieren tener sexo con la novia, quieren tener sexo con una mujer, pero no quieren la responsabilidad de casarse, no quieren la responsabilidad de llevar un hogar. ¿Estás conmigo? No quieren llevar, o sea, quieren el beneficio, ¿verdad? Solamente, pero no quieren la responsabilidad. Así hay muchos cristianos, quieren el beneficio, pero no quieren el compromiso, no quieren la responsabilidad de servir en la casa. Cuando tú eres firme, tú te comprometes con el reino. Dile al que está a tu lado: afírmate y comprométete en el reino. Y eso lo vemos, la falta de compromiso lo vemos dentro de la iglesia, lo vemos dentro del matrimonio, lo vemos en la familia mexicana. ¿Cuántos padres no abandonan su hogar? ¿Cuántos padres son irresponsables con sus hijos? ¿Cuántos esposas también, la mujer también es irresponsable? ¿Por qué? Porque no hay un compromiso. ¿Cuántos son irresponsables con su trabajo? Son irresponsables con su manera de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso personal. Así el creyente que no es firme, que no está estable, que no ha reforzado sus estacas, como dice la palabra, no va a tomar nada en serio. Su vida espiritual no la va a tomar en serio.
Solamente va a querer que Dios le ayude cuando lo necesite, pero cuando se le pide una responsabilidad, dice: no, yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque te lleva a eso. Y qué difícil es lidiar con gente irresponsable y con falta de compromiso. ¿Cierto o no? Y no estamos hablando en el ámbito de la iglesia, estamos hablando en cualquier ámbito. Qué difícil es lidiar con gente con falta de compromiso. Es dificilísimo. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no le puedes dar algo, no puedes confiarle algo. Alguien que está comprometido contigo es alguien que sabes que se va a esforzar, que va a hacer su parte. ¿Cierto o no? Que se levanten líderes comprometidos con la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Ganar almas. Di conmigo: ganar almas. Alguien firme, ponme atención, alguien firme en su fe va a ganar almas, porque está comprometido con el reino. Va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hay muchos que no, se quedan calladitos, nunca dan testimonio en su trabajo. ¿Por qué? Porque no están comprometidos, porque no tienen una vida firme. Hay gente que dice: ¿para qué le predico? Y después va a ver cómo vivo yo. En vez de acercarlo, lo voy a alejar. Pero alguien que tiene su fe firme en Jesús se siente comprometido. Dice: yo tengo que dar testimonio del Dios que yo tengo, el Dios de milagros, el Dios de poder, el Dios de sanidad. Comprometido. Porque alguien firme es comprometido. Anota esto, por favor. Firme significa que no se deja doblar tan fácil. Alguien firme, o la palabra firmeza o firme significa, en definición, que no se deja doblar. ¿Qué significa? Cristianos que no se dejan doblar. ¿Sabes? La carta a los Hebreos habla mucho de eso. Pablo le habla a una iglesia que lamentablemente por falta de firmeza estaban menguando en su fe, se estaban yendo a su vida pasada. La carta a los Hebreos habla de eso. Gente que le dio la espalda a Jesucristo, se dejó doblar por los problemas. Mucha gente se deja doblar por las situaciones, por las crisis económicas, pero eso es una señal de alguien que no está firme. Alguien que está firme no se deja doblar por las crisis. Alguien que está firme sobre la roca que es Jesucristo no se deja doblar por el primer problema en el matrimonio. Alguien que está firme no se deja doblar aunque pase el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque firmeza es no dejarse doblar tan fácilmente. Alguien firme, anota esto por favor, alguien firme no se deja doblar por las circunstancias. ¿Cuánta gente inicia el año bien, con buenos deseos, con buenos propósitos, pero por falta de firmeza a los 2-3 meses dejan de creer en esos propósitos, dejan de avanzar? ¿Cierto o no? Espero y a ti no te pase. Espero y tú decidas hoy afirmarte, establecerte en la roca que es Cristo Jesús. Cuando uno está firme, pon atención, cuando uno está firme, uno está anclado en su compromiso con Dios y con su obra. Porque estar firme te lleva a anclarte con el reino y con su obra. Cuando uno está firme, anota esto por favor, esto me gusta. Cuando uno está firme, no abandona su propósito ni su misión. Cuando uno está firme, no abandona su propósito ni su misión. Todos tenemos un propósito en Cristo. Como iglesia tenemos una misión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra misión? Ser luz, ser la sal, ganar almas, establecer su reino. Esa es nuestra misión. Ser la iglesia que honre a Cristo en todo momento. Ser diferente, ser real sacerdocio. Esa es nuestra misión como iglesia aquí en la tierra. Glorificar el nombre de Jesús en todo tiempo. Pero alguien que no es firme abandona inmediatamente
sumisión. Cuando uno está firme, anota esto por favor. Cuando uno está firme, desarrolla fidelidad. Cuando uno está firme, desarrolla fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Es algo que no muy común hay hoy en día. Por eso vemos que muchos matrimonios se rompen por falta de fidelidad. Hogares son destruidos por falta de fidelidad. Iglesias son divididas por falta de fidelidad. Pero ¿cuál fue el problema? Que no había firmeza. Porque la firmeza desarrolla fidelidad en el corazón del creyente. Salmo capítulo 12, el versículo 1. Mira lo que dice. Salmo capítulo 12, el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido. Mira la oración de David. Dice, han desaparecido los fieles. Algo que se ve mucho hoy en día en muchos ámbitos es esa, la falta de fidelidad. ¿Y por qué viene la falta de fidelidad? Por falta de firmeza. Salmo 31, 23. Anótalo por favor. Salmo 31, 23. Amar a Jehová todos vosotros sus santos. ¿Qué dice después? A los fieles guarda Jehová. ¿Y qué? Al que procede con soberbia. Pero dice, ¿a quiénes guarda Dios? ¿Y quiénes son los fieles? Los firmes. Porque la firmeza desarrolla fidelidad en el corazón. Alguien fiel no abandona el barco. A pesar de que el barco esté con la tormenta, esté con el peor movimiento de las olas, alguien que es fiel no abandona el barco, porque sabe que dentro de esa barca también va Jesucristo, y Jesucristo es fiel y verdadero. Por eso afírmate este año, establécete este año, refuerza tus estacas este año, porque eso te va a ayudar a desarrollar fidelidad. Fidelidad. ¿Estás acá? Y terminamos con el último punto. Un sinónimo de establecer también es consolidar. Anótalo. Consolidar. Consolidar viene de solidez. Algo sólido que tiene consistencia. Alguien que refuerza sus estacas es alguien firme, pero también alguien que es sólido. Diga conmigo, sólido. Una vez más, sólido. Anota esto por favor. Sólido significa que tiene consistencia dentro. Que tiene consistencia dentro. Anota esto por favor, esto me gusta. Sólido, algo que no está hueco dentro. Algo que no está hueco. Diga conmigo que no está hueco. Sólido. Pablo habla a los Hebreos, capítulo 5, el versículo 12. Dice que hay una palabra. Diga conmigo, hay una palabra. Pero esa palabra, ¿sabes a quién se le da? A los maduros, porque esa palabra es sólida. Pablo le dice a los hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros, pero todavía tienen necesidad de ¿qué? De lechita. ¿La lechita a quién se le da? ¿A quién se le da? A los bebés, a los niños, a los de brazos, a los recién nacidos. Y Pablo les dice, ustedes están en una etapa donde ya deberían de estar enseñando la palabra, donde ya deberían de estar ministrando la palabra, donde ya deberían estar orando por los enfermos y viendo su gloria. Aleluya. Hay gente, hay gente que tiene años en la iglesia y nunca ha ganado un alma para Cristo. Hay gente que tiene tiempo en la iglesia y nunca ha orado por un enfermo. Hay gente que está en la iglesia y ya tiene tiempo y nunca han echado fuera un demonio. Al contrario, ven a una endemoniada y dice, vámonos patitas, para que las quiero.
O hay otros que dicen, no sea que aquí yo también me enchamuque. Y Pablo le dice a ese tipo de personas, dice, ustedes ya deberían de estar fluyendo en el Espíritu, fluyendo en la palabra profética, pero dicen, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen firmeza. Por eso se les da lechita. ¿Se han visto al bebé, verdad? Los bebés, por ejemplo, la nieta de la hermana, Grace. Ah, cómo come, ¿verdad que sí? Yo le digo a Leslie, Leslie, ya comió. Dice, pero es que tiene más hambre. ¿Por qué? Porque un bebé siempre está cada 3 horas, ¿cierto o no? Pegada ahí a la mamá. La lechita es algo ligero. La bebé no puede ser alimentada con algo sólido. Y la palabra, dice el apóstol Pablo, y la palabra dice sólida. ¿Pero a quiénes? A los que se ejercitan en ella, a los que maduran, a los que han avanzado, los que están firmes, los que están sólidos. Entonces, establecerse también es alguien que recibe palabra sólida de parte de Dios. Porque la palabra sólida es para los que han madurado. Anota esto, por favor. Algo sólido no cambia. Algo sólido no cambia bajo presión. No cambia de forma aún estando bajo presión. Alguien que es sólido en su fe no cambia su forma, aún que pase tiempos de presión. No sé si ha visto gente que a la primera prueba truenan. No sé si usted ha visto gente que ha creído en Jesús, que ha decidido dar su vida a Jesús, que dan sus pasos en la fe, pero cuando pasan la primera prueba, truenan. ¿Sí los has visto? Les faltó ¿qué? Solidez. Les faltó firmeza. Hay otra gente que a la primera que se les llama la atención o que se les da un mensaje fuerte, un mensaje sólido, les duele su pancita. Dicen, ay, estuvo muy fuerte esta palabra. Oh, el pastor andaba enojado, el pastor se me hace que le dieron a cenar gallo. No, eso es señal de una persona que no tiene solidez espiritual. Es un niño todavía. Y está bien, todos pasamos por esa etapa de ser niños, pero no me puedo quedar siendo niño. O sea, hay un peligro si yo me quedo siendo niño. Pablo dice, yo fui niño y cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ya no soy niño, ahora he crecido, ahora soy maduro. Así debe ser la vida. Alguien firme crece. Pablo menciona dos características de alguien que ha crecido. ¿En qué se manifiesta? Tanto en el niño como en el adulto. En cómo habla y en cómo piensa. Cuando era niño dice, hablaba y pensaba. Pero ahora que he crecido, ya no piensa como niño, ahora piensa con madurez. Ahora habla palabras sólidas. ¿Estás conmigo? Aunque estés en tiempo de presión, cuando tú eres firme, tú quedas en victoria. Alguien sólido, escúchame bien, alguien sólido entiende la palabra. Alguien sólido entiende la palabra. Alguien sólido recibe revelación de esa palabra. Alguien sólido recibe revelación de esa palabra. Alguien sólido es alguien que ejerce una autoridad en el nombre del Señor. Alguien sólido ejerce dominio propio. Alguien sólido sabe servir. Alguien sólido ministra al Señor. Alguien sólido es responsable. Alguien sólido está comprometido con la visión del reino. Eso es lo que da solidez. ¿Sabes? Otra palabra también de establecer o ser firmes es permanecer. Jesús dijo, si permanecieras
en mis palabras. Di conmigo permanecer. Y permanecer habla de durar, habla de tiempo. Alguien que es sólido va a permanecer a pesar de las luchas y de las pruebas. Alguien que es sólido va a durar, va a tener duración. ¿Está conmigo? Porque tiene capacidad. Alguien que es sólido, que es firme, que reforzó sus estacas, va a tener la capacidad de duración. No va a ser como esa semilla que cayó, dice, y llegaron las aves, y Jesús da la interpretación y dice que la reciben con gozo, pero solamente por un corto tiempo. Así hay muchos cristianos, cuando no hay firmeza, son cristianos de corto tiempo. Les dan una palabra, pero solamente es, su gozo dura corto tiempo. Si hay un buen tiempo, se enciende su corazón, pero como no hay firmeza, solamente es corto tiempo. Porque estar firmes, estar establecidos también es permanecer. Di conmigo permanecer. ¿Sabes? Los israelitas, antes de llegar a la tierra prometida, se desanimaron. Sí. No permanecieron en la palabra que Dios les había dado. Dios les dijo: yo te voy a introducir a la tierra donde va a ser de bendición. Pero antes de entrar, se desanimaron. Y escúchame bien, por no permanecer en la palabra de Dios, estuvieron dispuestos a volver atrás. Estuvieron dispuestos a renunciar a todo lo que Dios les había hablado. La falta de firmeza, cuando tú no te afirmas en Cristo, cuando venga la prueba, cuando venga el momento difícil, los que no están firmes tan rápido pueden dejar todo lo que Dios les ha hablado. La gente no firme se vuelve al mundo. Tan fácil es irse al mundo porque no están firmes. Permanecer te da la capacidad para continuar, para perseverar, para ser fiel en la fe. Déjame decirte unas palabras finales. Hay un peligro de no estar firme, de no estar sólido. Hay un peligro de no permanecer. Sí. Si tú este año no decides reforzar tus estacas, puedes pasar por ese peligro. ¿Cuál es el peligro? Que cuando tú no estás firme, no eres sólido, no permaneces, tan fácil puedes cambiar la verdad por la mentira. ¿Estás acá conmigo? Alguien que no está firme, que no está estable en su fe, tan fácil puede cambiar la verdad por la mentira. Luzbel, el lucero de la mañana, dice la Biblia que él adoraba a Dios. ¿Estás acá conmigo? A lo que nosotros hoy llamamos a Satanás. Él era el querubín protector. Él es el querubín protector. O sea, no siempre fue Satanás. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser Satanás? Ponme atención a lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si él estaba adorando a Dios, él era el protector del trono de Dios. Otros mencionan que era el que llevaba la orquesta de la adoración divina en el cielo, a Dios Todopoderoso. Pero ¿por qué pasó a ser Satanás? Jesús lo menciona. Jesús lo menciona. Satanás llegó a convertirse del protector, del querubín protector, llegó a ser el padre de la mentira. Él estaba en la verdad, pero cambió esa verdad por la mentira. ¿Por qué? Juan capítulo 8 dice: porque no permaneció en la verdad. No permaneció en la verdad. Tú lo puedes leer, Juan 8:44. Anótalo, Juan 8:44. ¿Cuál es el peligro de no estar firmes?
¿Cuál es el peligro? De no establecerme, de no reforzar las estacas, de no abrazar la palabra profética este año. Pues tomemos como ejemplo a Satanás. No permaneció en la verdad, y por no permanecer en la verdad se convirtió en el padre de la mentira, en homicida, dice la Biblia. El peligro es que aquel que no permanece en la fe, no es firme, sólido en la fe, tan fácil así, en un momento de presión, en un momento de prueba, en un momento de lucha, puede cambiar esa verdad por una mentira. Y una mentira que lo puede separar de la fe, que lo puede separar. Por eso este año, afírmate. ¿Sabes cuántos miré yo que les pasó eso? En el 2018 miré a muchos creyentes que les pasó eso, simplemente por no establecerse, de no conocer al Dios que establece. Es un Dios que establece su trono, su palabra, su pacto, establece a su pueblo, lo afirma. ¿Para qué? Como dice Isaías 54, para que se extienda. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Este año, afírmate en la fe, afírmate en la palabra de Dios. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Yo ya la tomé hace muchos años. Yo tomé hace muchos años esa decisión de establecerme, de seguirle, de servirle, sin importar cuál sea la situación en la que yo cruce. Yo decidí, le dije: Cristo, yo decido hoy afirmarme en la roca. Y como dice el canto, decido seguir a Cristo y no volver atrás. ¿Y he tenido pruebas? Sí. ¿He tenido luchas? Sí. ¿He tenido momentos de dolor? ¿He tenido momentos de tristeza? ¿He llorado? Sí. ¿He tenido escasez? Sí. Pero en medio de todas esas circunstancias, solamente una cosa me sostiene: Cristo. Cristo. Porque si estoy firme en Cristo, la Biblia dice que nada me puede mover. Y soplarán vientos y vendrá la prueba, pero si tu casa está construida sobre la roca sólida, dice, tú no sufrirás ruina. Pero si tú edificas tu vida sobre la arena, no te afirmas, no te congregas, no oras, no ayunas, no ganas almas, tú estás construyendo tu vida sobre la arena. Si tú eres de esos cristianos que hasta ahorita solamente se ha alimentado con lechita, si eres de esos cristianos que hasta ahorita no has querido crecer, tú estás construyendo tu vida sobre la arena. Y así puedan venir y decirte: feliz año, que tengas un año próspero. Eso no cambia. ¿Estás conmigo? Yo sé que ese es el deseo de todos, ¿verdad? Feliz año nuevo y un próspero año nuevo y etcétera, etcétera. Pero sabes que esas son palabras. Lo que me va a ayudar a mí a prosperar, lo que me va a ayudar a mí a mantenerme firme, es estar en Cristo. Lo que me va a llevar a mí a cumplir el propósito va a ser estar firme en Cristo. Eso. Así que, amada iglesia, inicia el año estableciendo tu vida sobre la roca que es Jesús. Y créeme, no yo te lo digo, sino te lo dice el Señor, porque la Biblia así lo dice. Si tú cuidas de guardar y poner por obra todas las palabras que están ahí en el libro, dice, entonces prosperarás. Prosperarás y todo te saldrá bien. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿A quién se lo dijo? A alguien que tenía que afirmarse, establecerse en Él. Así es que, iglesia, de verdad, toma la decisión. Toma la decisión. No tienes por qué pasar lo que pasaste en el 2018. Las cosas que pasamos es porque nosotros decidimos. ¿Estás conmigo? Hay gente que culpa.
esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza.